Para todos, para mí un privilegio en esta mañana poder tomar el tiempo para impartir la palabra del Señor y poder ser alimentados. Antes de comenzar, les invito para que inclinen su rostro y tengamos una palabra de oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta linda mañana, porque en paz y en libertad podemos estar en tu casa. Imploramos, Señor, que tu presencia siga estando en nuestro medio, que tu Santo Espíritu pueda morar en cada corazón aquí presente, que al abrir tu palabra abra nuestra mente y nuestro entendimiento para poder escuchar tu voz. Nos ponemos en tus manos de amor, bendícenos en esta hora, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como he mencionado, para mí un privilegio en esta mañana poder tener a cabo la palabra del Señor. El tema lo he titulado Una fe inquebrantable o una fe que perdura, una fe que perdura. Y quiero comenzar con este pensamiento que la pluma inspirada menciona en algunos de los escritos. La mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que sean honrados y sinceros en lo más profundo de sus corazones. Hombres y mujeres que no teman dar al pecado el nombre que le pertenece. Hombres y mujeres que se pongan de parte del deber, como la brújula al polo. Hombres y mujeres que se pongan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Una fe inquebrantable, una fe que perdura. Entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia al principio de los 70 años de cautiverio, dice la pluma inspirada que había unos hombres que eran fieles a los buenos principios, y ella menciona como el acero, como el acero. ¿Cómo es el acero? ¿Qué material es más duro que el acero? Hay alguno, pero el acero, hermano, es algo completamente duro. Por eso ella dice, entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia, al principio de los 70 años, había hombres que eran fieles a los buenos principios como el acero. Hombres que no serían corrompidos por el egoísmo. Hombres que honrarían a Dios aún a costa de perderlo todo. Ya más o menos están imaginando de quién vamos a hablar en esta mañana. Dice la Escritura, Daniel capítulo 1, y vamos a leer del 1, vamos a ir hasta el 6 o 7. En el año tercero del reinado Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor, miren estas palabras, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey.
Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Qué interesante. Dice la Escritura que vino Nabucodonosor a Jerusalén y cercóla, ¿y qué hizo? Y la tomó y se llevó a algunos del pueblo cautivos a Babilonia. Ahora, hermanos, cuando nosotros muchas veces somos puestos en adversidad o en aprietos, allí es cuando nuestra fe que es probada. Es interesante que cuando Daniel, Ananías, Misael y Azarías llegan a Babilonia, dice la pluma inspirada que los vencedores, que eran los babilonios, hermanos, se burlaban o se jactaban de que el Dios de Babilonia y la religión y las costumbres de ellos fuera superior al Dios y a la religión y a las costumbres de los hebreos. Y constantemente les hacían ver que el Dios de Babilonia era más grande que el Dios de los hebreos. Ahora, si ellos se pusiesen a analizar las cosas, bueno, ¿por qué estamos aquí cautivos si nosotros somos hijos del verdadero Dios? Somos adoradores de Jehová el Señor. Ellos podrían pensar de esa manera o no. ¿Por qué no está pasando eso? Pero hermanos, ellos conocían realmente a Dios, cómo trabajaba y cómo actúa. Cuán importante es que nosotros conozcamos a Dios. Por eso Juan ahí en 17:3 dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estos jóvenes conocían realmente a Dios y sabían por qué estaban ellos como cautivos ahora en Babilonia. Otra cosa importante que podemos mirar en los primeros textos es que Daniel y sus 3 compañeros fue en su hogar donde recibieron los buenos principios. Fue en su hogar donde recibieron el conocimiento de Dios. Fue en su hogar donde se les enseñó a adorar y respetar ¿a quién? Al verdadero Dios. Ahora imaginémonos el humilde hogar donde ellos viven y ser traspuestos a una ciudad, hermanos, como Babilonia en aquel tiempo era la ciudad más desarrollada, porque era el imperio más grande del mundo en aquel tiempo. Ahora, venir de un lugar humilde y de repente verte en una de las ciudades más importantes del mundo, y no solo eso, sino dentro del palacio donde estaba el rey más grande de aquel tiempo, podría haber afectado su vida espiritual, su fe, su lealtad al Señor. Pero hermanos, el que es fiel en lo muy poco, también en lo grande será fiel. Ellos habían aprendido la fidelidad y la obediencia en aquel humilde hogar donde vivían con sus padres. Ahora, al verse rodeado por el lujo, por todas las cosas que podían imaginarse, ellos siguieron manteniéndose como firmes y fieles al Señor. Qué bueno, hermano, qué ejemplo para nosotros, que a veces ni en nuestro hogar, ni en ninguna cosa somos fieles al Señor. Ellos fueron fieles en las cosas pequeñas y cuando vino lo grande, aún se mantuvieron fieles. Muchos esperan mostrarse fieles cuando venga algo grandioso, algo grande, pero estamos equivocados, porque vamos a reaccionar de la manera equivocada. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. Ahora muy bien, Daniel, saben que el rey Nabucodonosor podía haber obligado a estos jóvenes
para que cambiaran su religión y convertirlos a la idolatría. Pero él no lo hizo, todo lo contrario, él esperaba hacerlo gradualmente. Y para eso, fíjense cómo es que el enemigo empieza a trabajar. Ya los que estaban ahí le decían, el Dios al que tú sirves es más pequeño que el Dios que nosotros tenemos, porque nosotros lo conquistamos. Mira los vasos de la casa de él, ¿dónde están? En el templo de los dioses que nosotros tenemos. Eso quiere decir que nuestro Dios es más grande que el de ustedes. Pero hermanos, los nombres, Daniel, Dios es mi juez. Ananías, Jehová cubre. Misael, quien pertenece a Dios. Azarías, a quien Jehová ayuda. Los padres en el tiempo antiguo o en el tiempo de los hebreos solían poner los nombres a sus hijos de acuerdo a un evento al nacer, o querían ver el carácter desarrollado en un futuro de ellos. Por eso les ponían los nombres de acuerdo al anhelo que ellos querían en su corazón, que cuando fuesen grandes tuviesen ese carácter. Daniel, Dios es mi juez. Ananías, Jehová cubre. Misael, quien pertenece a Dios. Azarías, como le he mencionado, ¿qué significa Azarías? A quien Jehová ayuda. Así como Nabucodonosor no podía obligarlos a la idolatría, ¿qué hizo? Les cambió los nombres. Dice el versículo siguiente, versículo 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres y puso a Daniel Belsasar, que significa Bel cubre al rey. Ananías, el nombre de él significa revolución del sol o alguien parecido al dios Marduk. Misael, ese sí no lo pude encontrar, pero Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego, que significa siervo de Nebo. Al cambiarle los nombres, el rey se proponía empezar a minar las creencias y en el Dios al cual servía. Pero ellos, bueno, aunque les cambiaron los nombres, siguieron siendo fieles al Señor. Y dice el versículo 8. Antes de eso, bájalo otra vez poquito, Justin, al versículo 5. Al versículo 5. Fíjense lo que dice el versículo 5, hermanos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que de él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. El rey le señaló la comida y ¿qué más? Y la bebida. ¿Saben que una parte de esta porción era dedicada a los dioses? O sea que el alimento y el vino que provenía de la mesa del rey había sido consagrado a la idolatría. Cuando Aspenaz viene y les dice, ¿saben qué? A Daniel y a sus compañeros, el rey me ha pedido que este sea vuestro alimento. Cuando Daniel y los hebreos se dieron cuenta de lo que iban a comer, dice la Escritura, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Qué interesante, hermanos. Había 2 cosas que Daniel podría hacer. Daniel, si lo hubiera deseado, hubiera dicho, bueno, nosotros tenemos el favor del rey. Óigame, qué privilegio comer de la comida y del vino del rey, de la mesa del rey, de los manjares de los cuales él participa. Daniel podría haber, si lo hubiese querido, hallar una excusa para poder participar. Otra cosa, estaban bajo el poder de Babilonia y el desobedecer al rey
podía inclusive llevarlos ¿a qué? A la muerte, a la muerte. Pero hermanos, para Daniel era más importante tener la aprobación de Dios que el mayor potentado de la tierra. Y decidió obedecer a los principios que había aprendido, ¿dónde? En su niñez, en su juventud, en su hogar. Dice la pluma inspirada que los padres de Daniel y de sus compañeros les enseñaron en su tierna edad principios de estricta templanza. O sea, los enseñaron, a ser templantes y a comer de la mejor manera posible. Aparte, los padres les habían dicho, ¿saben qué? Ustedes son responsables ante Dios por sus facultades. Ay, si las debilitan o las atrofian, ustedes le van a dar cuentas ¿a quién? A Dios. Daniel sabía, hermanos, la conexión que hay entre el cerebro y el cuerpo. Sabía que al participar de esos alimentos iban a atrofiar, a debilitar su cuerpo. Por eso él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y él, fíjense lo que dice la Escritura en los versículos siguientes, Dios puso gracia a Daniel ante los ojos de Aspenaz y del que estaba a cargo de ellos. Y Daniel viene y le dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos diferentes maneras de participar de la comida. Nosotros no comemos de lo que ustedes comen allá. Nosotros comemos frutas, legumbres, granos, agua. ¿Saben? Eso es lo que queremos para comer. Les dijo Aspenaz y el que estaba a cargo de ellos, ¿saben? Ustedes están condenando mi cabeza con el rey. Si les doy eso y cuando el rey venga y los analice y los mira todos pálidos, medio tristes, medio arrugados, pondrán mi cabeza para que entonces el rey me pueda mandar a descansar. Pero 10 días le dijo Daniel, prueba con nosotros 10 días. Y dice la Escritura que accedió. Pero algo importante, hermanos, que quiero recalcar aquí. Saben que durante esta semana, cómo disfrutamos del pastor Antulio Espinosa. Estuvo aquí desde el domingo, desde el lunes hasta el día de ayer, enseñándonos a cómo comer saludable. Óigame, la información que trajo, hermanos, fue tan grande para nosotros. ¿Cuánta relación tiene el alimento, o sea, el cuerpo, con nuestra mente? Muchas veces nuestra mente es atrofiada, nublada, anulada por lo que nosotros comemos. Y a veces nos cuesta aprender. Queremos grabarnos un versículo de memoria y pasa una semana y 15 días y no podemos. Porque muchas veces nuestras facultades, nuestro cuerpo está atrofiado y debilitado por las cosas que nosotros consumimos. Consumimos de repente algo de aquí, algo de allá, de acá. Y hermano, el que sufre las consecuencias es nuestro cuerpo. Después nos enfermamos, ya que me anda doliendo y empezamos a quejarnos. Pero es el resultado de lo que nosotros comemos y bebemos. Por eso el pastor nos enseñó la manera correcta de alimentarnos, el peligro que hay de estar tomando constantemente soda, jugos, cosas dulces. Todo eso se convierte en grasa y por eso estamos medio cachetoncitos algunos o no. Hermanos, para Daniel y sus 3 compañeros, el alimento era muy importante. Y otra cosa, el ceder en un paso hacia lo malo abriría la puerta para que más pasos hacia el mal pudiesen venir. Pero ellos todo lo contrario, y propuso en su corazón no contaminarse, no contaminarse. ¿Cuáles son las propuestas de tu corazón en este tiempo? ¿Cómo te cuidas?
realmente donde tú estás, donde andas, ¿sabe la gente que eres adorador del verdadero Dios? ¿O será que no saben que tú perteneces a Jehová de los ejércitos? Hermanos, en este tiempo nuestro testimonio hablará mucho en favor de la verdad. Pero vamos a seguir leyendo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso a Daniel, dice la Escritura, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los demás muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua para beber. Al paso de los 10 días vinieron todos los que estaban preparándose para servir delante de la presencia del rey. Y hermano, me llama mucho la atención, y como lo dice la hermana G. de Huay, que cuando fueron puestos, el semblante, el cuerpo de los hebreos era mucho mejor que el de los demás, que los que comían y bebían de la mesa del rey. Es más, su aspecto era más hermoso que el de los demás. Su porte erguido, su caminar revelaba mucho más fuerza que la de los otros que habían participado de la mesa del rey y también de la comida y del vino. Qué interesante. Bueno, es que lo que Dios nos dejó en el principio fue, la dieta original fueron que las frutas, los granos, las legumbres, todo aquello que nos ayuda a desarrollar nuestras facultades hasta lo máximo, hasta lo máximo. Y créanme que cuando uno llega a la vejez, cantábamos un cantito, Jessica, que cómo iba a estar cuando estemos viejitos. Fuertes, porque hermanos, cuando tú te alimentas bien, cuando llegas a la vejez, sigues estando fuerte. Me ha tocado, ustedes tienen papás o abuelos que tienen muchos años allá en México, ¿y cómo andan? Andan derechito, caminan, hermano, caminan a veces hasta mejor que uno. Ay, uno puede que va arrastrando los pies ahí, y ellos no, caminan de una manera que, ¿cuántos años tienen? 98. Y uno que apenas va para el tostón como Marta, ay, como que andamos medio doblándonos. Sí, por eso lo estoy diciendo, porque Marta ya en julio me lleva la delantera, también en julio yo voy a cumplir 50 años. Por eso mencioné, no crees que por echarte, por bullying, ¿verdad? Era nomás por recordarte que ya pronto te voy a alcanzar también, a los 50. Mis queridos, cuando uno es fiel a los principios de Dios, Dios recompensa aún. Dios recompensa. Dice el versículo, vamos a leer del versículo 17. Dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y la ciencia. Hermano, cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Porque yo honraré a los que me honran, pero los que me tuvieren en poco serán viles, dice el Señor. Él honró a estos jóvenes porque ellos lo honraron a Él,
Por eso Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y otra cosa importante, hermano, en Babilonia no solo había gente que había venido cautiva, había hombres de muchas naciones con gran intelecto, hombres con dones naturales, que hermanos, hacían muchas cosas y estaban por encima. O sea, hombres que tenían una capacidad para hacer, para pensar, para desarrollar, como lo tienen en la actualidad los científicos o las personas que se encargan de ir avanzando en la tecnología. O sea, gente sabia con un entendimiento. A mí me llena un poco de preocupación ahora la inteligencia artificial, ¿o no? ¿Cómo es que un robot puede casi parecerse tanto a nosotros que en muchos lugares ya lo están reemplazando al ser humano y están poniendo máquinas para que puedan trabajar? Ahora, en ese tiempo cuando los 4 hebreos estaban estudiando las letras, la ciencia, la cultura, había hombres también de gran intelecto, hombres capaces, cabales, de buenos talentos, de buenos dones, pero cuando todos vienen delante del rey Nabucodonosor, dice la Escritura, ¿qué dice? Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces más inteligentes que los demás. 10 veces. Einstein logró desarrollar, creo, el 15% de su cerebro. Einstein. El 15, yo me recuerdo el 15, a ver, corríjame, el 15 o el 5. Fue el 15%. El 15% de su cerebro lo que pudo desarrollar, sí, el 15%. Ahora, hermanos, cuando el rey viene y hace la prueba con todos los que estaban delante de él, halló a los 4 hebreos 10 veces más inteligentes y más desarrollados que los demás. Ahora les pregunto, ¿el éxito que tuvieron fue a causa de la casualidad? ¿O por qué fueron hallados 10 veces mejores que los otros? ¿En qué consistía su sabiduría, su inteligencia? Mis queridos, que aunque la Biblia no lo menciona, a la par del estudio que ellos tenían de la historia de Babilonia, su cultura, su idioma y todo, a la par iban estudiando la palabra de Dios, cual la tenían en ese tiempo, y eso los iba capacitando para que todas sus facultades fuesen despertadas y fuesen también desarrolladas. Qué interesante, hermanos. Voy a mencionar solo 2 incidentes más. En una noche, el rey Nabucodonosor se fue preocupado a dormir. ¿Qué sería de mi reino después cuando yo ya no esté? ¿Qué sería de Babilonia? Y en la noche, durante la noche, Dios le reveló a este rey pagano el tiempo desde el que estaba hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el rey miró en visión, en sueño, Dios le reveló todo lo que había de acontecer hasta el fin del tiempo. Y a la mañana siguiente, a propósito, el sueño le fue quitado
Y el rey mandó llamar a todos los sabios del reino. Y vinieron los astrólogos, los magos, los encantadores, los adivinos, todos los hombres de entendimiento y capacidad se presentaron delante del rey, pero entre ellos no estaba Daniel ni los hebreos. Entonces el rey les dice, ¿saben qué? Anoche tuve un sueño, pero se me fue, no lo puedo recordar. Quiero que ustedes me digan qué fue lo que soñé y también me den la interpretación que ocupo para saber de este sueño. Porque siento que los dioses me han dicho algo muy importante. Entonces los que estaban reunidos delante de él le dijeron, Rey para siempre vive, díganos el sueño y nosotros le daremos la interpretación. No, yo quiero que me digan el sueño y su interpretación. Hermano José, si yo le preguntara a usted qué soñé anoche, dígame qué soñé anoche. Hermanos, los mismos encantadores y adivinos le dijeron al rey, Rey, lo que usted está pidiendo es algo inconcebible. Nadie en la historia le ha pedido a sus siervos tal cosa que usted nos está pidiendo. Es más, reconocemos nuestras limitaciones. No hay en la carne humana alguien capaz de hacer lo que usted está pidiendo, salvo los dioses. Y entonces, hermanos, Nabucodonosor dijo al capitán, ven para acá y por favor, a todos los sabios del reino hay que matarlos. De nada sirve que estén aquí. Y cuando iban a cumplir esta orden, fueron por Daniel y los 3 hebreos que también eran parte del gobierno en Babilonia. Y Daniel le preguntó a Arioc, oye, ¿a dónde nos llevas tan deprisa, Arioc? Pues es que los llevamos porque el rey ha demandado que les demos a todos muerte. ¿Y cuál es la razón? Arioc le dijo, es que el rey tuvo un sueño y él desea que se lo digan y también la interpretación. Y Daniel dijo, llévame delante del rey. Y Daniel fue llevado delante del rey. Y entonces Daniel le pidió tiempo a Nabucodonosor. Le dijo, dame tiempo para poder preguntar. Dice, no está en mí. Pero al Dios al cual yo sirvo, Él conoce todas las cosas. Hermanos, Daniel y sus compañeros fueron y allá en el lugar de su casa, donde normalmente se ponían a orar, a estudiar la escritura, ahí se postraron delante de Dios y le dijeron, Daniel le dijo, Señor, ¿qué es lo que el rey ha soñado? ¿Qué es lo que ha pasado por su mente? Y entonces en la noche Dios le reveló a Daniel el sueño de Nabucodonosor y su interpretación. Y algo interesante, hermanos, que dice Daniel después de recibir la revelación, dice, da gracias a Dios, Señor, te doy gracias, porque me has revelado lo que te pedimos. Y Daniel dice, sabes, tú eres el que da sabiduría a los sabios, tú eres el que da la ciencia a los entendidos, tú eres el que quita reyes y pone reyes. Todas las cosas están debajo de tu mano y tú gobiernas por encima de todas ellas. Gracias te damos por habernos revelado. Y va en Nabucodonosor y le dice, esto es lo que el Señor quiere que sepas. Y le dio la revelación tal y como había soñado. Y bendijo Nabucodonosor a Daniel y al Dios al cual servía, porque le había revelado lo que había soñado. Pocos días más tarde, los dirigentes de Babilonia tenían envidia y celos de Daniel, porque su comportamiento pasó Nabucodonosor y él fue el siguiente del rey. Vino otro rey y también Daniel era el que está. Y llegó un momento que sentían envidia.
envidia por Daniel y por los demás hebreos. Y como no hallaron falta alguna en Daniel, dice la Escritura que hicieron un plan para prenderlo y fueron a donde Darío. Y a Darío le dijeron: Rey para siempre vive. Traemos una propuesta fenomenal. Queremos pedirte que durante un mes ninguna persona del reino pida algo a otro Dios o a alguien aparte que no seas tú. ¿Y qué dijo Darío? Oye, eso suena bien, porque cuando a uno lo exaltan, hermanos, el orgullo, la vanagloria, la soberbia le sube a uno y se cree por encima de todo. Aquí está el anillo, dijo el rey, pónganle, escriban la carta y mándenla para todo el reino. Cuando Daniel la mira, dice: ¿cómo habría yo de dejar mi lealtad al Señor? Daniel 3 veces al día, dice la Escritura, que tenía comunión con Dios y abría las ventanas que dan hacia Jerusalén y hacia allá le pedía: Señor, está cerca el tiempo cuando hemos de ser librados de esta esclavitud. Ten misericordia de nosotros, perdónanos porque hemos actuado mal. 3 veces. Me llaman la atención porque la Escritura no menciona faltas o pecados de estos hombres porque estaban en estrecha comunión con Dios. Daniel vivía en armonía con Dios. Por eso cuando los otros buscaron faltas, no hallaron ninguna, salvo en el conocimiento que tenía acerca de Dios. Entonces llevan a Daniel donde Darío y le: mira, encontramos a uno que ha desafiado vuestra autoridad. Hay que echarlo dentro del pozo de los leones. Cuando Darío ve a Daniel, hermanos, Darío amaba a Daniel, dice la pluma inspirada. Había aprendido a amarlo porque Daniel era una persona fiel en todas las cosas que él hacía. Y sabía que Dios se manifestaba en este hombre, que el Espíritu de Dios moraba con él. Por eso cuando él empieza a analizar: estos cuates me hicieron una trampa. Pero como la ley de los medos y los persas no se puede cambiar, ¿a dónde llevaron a Daniel? Al foso de los leones. Y entonces abren las puertas. No sé cuántos leones habría ahí, hermano, pero esos leones tenían muchísima hambre. No sé cuántos días no tenían que comer. Así es que aventaron a Daniel dentro del foso de los leones. Darío esa noche no pudo ni medio dormir, preocupado por su siervo Daniel. Al siguiente día, en cuanto empezaba a rayar el alba, salió corriendo Darío a donde estaba el pozo de los leones. Daniel, siervo del Dios alto, ¿acaso el Señor te ha cuidado de la boca de los leones? Daniel, ¿estás vivo? Y dice la Escritura que Daniel respondió de adentro: aquí estoy, Rey para siempre vive. El Señor mandó su ángel para cerrar la boca de los leones y no me han hecho ningún daño, porque Él vio que soy justo y que no hay nada malo en mí para merecer que estos leoncitos me hayan cenado. Entonces Darío lo manda a sacar y dice a los que estaban ahí: traigan a aquellos que acusaron mal a este santo hombre de Dios. Y no solo eso, traigan a sus esposas, traigan a sus hijos también. Y trajeron todo aquellos de lo que pertenecía a aquellos hombres. Y hermanos, los echaron al foso de los leones. Y tan no caían aún en el suelo, cuando en el aire los desgarraban, los trituraban, los deshacían con las mandíbulas que tenían, porque habían actuado en contra de un hombre fiel al Señor. Otra ocasión, Nabucodonosor supo del sueño de la imagen, y con esto voy a terminar. Reunió Nabucodonosor a todos los sabios,
astrólogos, sápatras, gobernadores, príncipes, generales, de todo su reino, y los llevó al monte de Dura. Y ahí el rey levantó una estatua grande, no de diferentes metales, sino de oro. Imaginemos, ¿no?, los que andan buscando el oro con esa imagen, ¿cómo hubieran quedado? ¡Hijuela! 16 pies de alto. Creo que eran no sé cuántos codos de ancho. Pero hermanos, una imagen de oro. Entonces dijo Nabucodonosor, el representante, a todos los que están aquí, queremos decirle que al sonido del tambor, y empezaron a decir los instrumentos, al sonido queremos que todos doblen sus rodillas y adoren la imagen que yo he levantado. Y dice la escritura que sonaron los tamboriles y los instrumentos, y toda la gente se dobló. Pero antes de eso le dijo el rey, se miran allá donde está saliendo poquita lumbrita, allá está un horno que está ardiendo, está caliente, y cualquiera que no doble sus rodillas ante la imagen que yo he levantado, allá lo vamos a freír, allá lo vamos a cocinar en aquel horno. Hermanos, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Estaríamos dispuestos a dar la vida por el Señor, a ser quemados en aquel horno, o doblar nuestras rodillas ahí simplemente? Fíjense, algo interesante que no mencioné, también Daniel, en el tiempo que fueron probados por la comida, podrían haber medio engañado al rey, como que se la comían, y como que el vino también como que lo bebían, pero aún eso les hubiese perjudicado. Ahora acá en Dura, cuando son llamados a adorar la imagen, también podrían haber dicho, pues vamos ahí como que medio nos hincamos, porque aquel horno se mira que está bien caliente. Pero hermanos, ellos se mantenieron firmes, de pie. Vino uno corriendo al rey, rey para siempre vive. Allá de los hebreos que fueron transportados, hay 3 que no se quieren doblar ante la imagen que tú has levantado. Tráiganmelos para acá, dijo el rey. Y delante de él les dijo, les voy a dar otra oportunidad. Yo sé que ustedes son parte de mi gobierno, pero les voy a dar una oportunidad, porque los quiero. Al sonido del tambor, de la flauta, y empezó a mencionar los instrumentos, quiero que adoren la imagen que yo he levantado. Rey para siempre vive, le dijeron los hebreos. Nosotros tenemos un Dios allá en lo alto, al cual servimos y constantemente adoramos. Nosotros no podemos servir a este Dios que tú has levantado. Iría en contra de los principios de la fe, de las creencias que nosotros profesamos. Es más, preferimos ir al horno de fuego antes que doblar nuestras rodillas delante de la imagen que tú has levantado. Me están desafiando. Vayan y calienten 7 veces más el horno, échenle más fuego. Y hermanos, fueron y le echaron más fuego a la lumbre. Y entonces el rey mandó llamar a los que habían de aventar a Sadrach, Mesach y Abednego al horno. Hermanos, los soldados que aventaron a estos 3 hombres delante del horno cayeron muertos por el fuego. Era tanto el fuego que los mató en el instante que se acercaron. Y cuando los 3 hebreos caen delante del horno, de repente aparece otro, un cuarto. Y el cuarto, dijo Nabucodonosor, que era el ángel. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Había venido personalmente para estar con sus hijos,
ahí en medio de ese fuego ardiente. Y aquel que creó todas las cosas y por cual todas las cosas subsisten, permitió que sus hijos no les pasara nada en el fuego. Se les quemaron las cosas con lo que los amarraron, los pies de las manos. Y cuando el rey le dice, salgan para acá, siervos del Dios alto, que le dice que no le quedaba otra, salgan para acá. Ahora conozco que realmente Dios es el Dios de los cielos. Cuando salieron, ni siquiera sus ropas olían ¿a qué? A humo, a humo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús los había librado. Qué ejemplo maravilloso de estos hombres. Qué ejemplo. Pero aquí viene para ti, para mí. ¿Sabes que Dios no hace excepción de personas? ¿Sabes que lo que hizo Dios con Sadrach, Mesach y Abednego y con Daniel son las mismas cosas que Dios puede hacer contigo? Amén. Amén. Eso es, hermano, lo que Dios está esperando. Por eso yo dije al principio, la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que sean honrados y sinceros en lo más profundo de sus corazones. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le pertenece. Hombres que sean tan leales al deber como la brújula al polo. Hombres y mujeres que se pongan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. No soy yo el que está hablando, es la palabra de Dios. Una fe inquebrantable, una fe que perdura. Pronto como estos hebreos, nosotros vamos a ser probados. Vamos a ser sentenciados a muerte. Pero si hoy somos infieles a Dios, no somos fieles en lo poco, cuando venga lo grande, vamos a seguir siendo infieles. Por eso, hermano, sé fiel ahora en las cosas pequeñas. Tu carácter se está preparando para que cuando venga lo más duro, tu vida pueda brillar en medio de la oscuridad. ¡Qué privilegio! Aquellos se burlaban de Daniel. El Dios que tenemos es mayor que vuestro Dios. Pero a través de Daniel y los hebreos, Babilonia tuvo un conocimiento de que hay un Dios que está por encima de todos. Habla de la santidad de sus requerimientos y de lo bueno que resulta en obedecer las palabras de Dios. Hoy yo te invito en esta mañana a que igual que estos hombres seamos fieles a Dios, hermano. Seamos leales a Él. No porque alguien me está viendo de la iglesia, no porque para quedar bien con los, no, es por tu propia salvación. Yo te invito a que seas fiel al Señor en lo pequeño, para que cuando venga lo grande, tú te puedas mantener de pie. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana mi deseo de oración. Y ojalá que la lección de estos jóvenes inspire nuestra vida para servir al Señor con todo nuestro corazón. Dios los bendiga, mi deseo y oración. Vamos a colocarnos en pie para tener una palabra de oración. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta tarde, mañana, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella nos muestras ejemplos de hombres semejantes a nosotros, con las mismas pasiones, con los mismos deseos, mas sin embargo fueron hombres que se mantuvieron fieles y leales a ti. Perdona, Señor, nuestra infidelidad. Perdona nuestra pereza. Perdona nuestra indiferencia.
y ayúdanos para que podamos testificar de que servimos a un Dios que vive y permanece para siempre. En tus manos de amor depositamos nuestras vidas. Sigue estando con nosotros en nuestro caminar y ayúdanos para poder reflejar tu carácter para aquellos que no te han conocido. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios nos bendiga.